pero yo pensaba que con un pasaporte tú podías viajar por todo el mundo sin necesidad de más. Pero resulta que cuando llegué a Beirut, la policía me preguntó que dónde estaba el visado. Y yo dije, ¿qué visado? Tuve una experiencia, vamos a decir, espiritual, porque ese tipo de droga te introducía en el ocultismo. Y entonces allí fue donde me di cuenta de que el mundo espiritual existía, pero yo sabía que Dios me había llamado a servirle, y hablé con mi esposa y juntos decidimos que yo dejaba mi trabajo secular para dedicarme al servicio de Dios. Si no fuera por ti, Jesús, yo no tendría vida. Si no fuera por ti, mi alma moriría. Si no fuera por esas aguas que refrescan. Bienvenidos a Historias de Fe de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid. Nuestros horarios de reuniones son los días miércoles 20:30 horas y los domingos 11:30. Te esperamos. Conocer a una persona es saber las experiencias, los hechos y acontecimientos que ha podido acarrear desde su nacimiento. Pero ser conocidos por Dios es tener la certeza que aquellos hechos, historias y acontecimientos están protegidos bajo la gracia de nuestro Dios. Hoy entrevistaremos al profesor Wenceslao Calvo de nuestra escuela bíblica en Madrid. Pues me llamo Wenceslao Calvo y nací hace 70 años en un pueblecito de la provincia de Córdoba que se llama Villaviciosa de Córdoba. Pero cuando era niño, mi familia se trasladó a Madrid en el año 60, que era entonces el tiempo en el que la gente emigraba de los pueblos a las ciudades. Así que se puede decir que he pasado la mayor parte de mi vida aquí en Madrid. Estoy casado, mi esposa se llama Pili, y tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón, y tenemos también 8 nietos, así que somos una familia, bueno, para estos tiempos que ahora estamos viviendo, un poco más numerosa de lo normal. Pues yo nací en una familia española de clase humilde y cuando yo tenía aproximadamente 6 o 7 años nos vinimos a vivir a Madrid porque era entonces el tiempo en el que mucha gente de los pueblos, del campo, se venía a la ciudad para encontrar un futuro mejor. Y cuando yo tenía aproximadamente 12 años ingresé en un colegio de salesianos aquí en Madrid, y entonces allí yo tuve inquietudes espirituales y de hecho pensé en llegar a ser sacerdote, y así hablé con mi confesor para exponerle mi intención, y entonces él me recomendó que fuera a hablar con mi padre, que se lo dijera a mi padre. Y cuando yo hablé con mi padre se puso furioso, de tal manera que abandoné la idea del asunto, pero a pesar de todo yo seguía teniendo esas mismas inquietudes y deseos. Lo que pasa es que cuando ya llegué a la edad de 14 o 15 años, la edad de la adolescencia, comienzos de la juventud, pues entonces empecé a cuestionarlo todo lo que había recibido, todo lo que me habían enseñado sobre Dios, yo empecé a cuestionarlo y a negarlo, y empecé a leer mucha clase de literatura, de libros que tenían que ver
pues con otras cuestiones que eran totalmente contrarias a lo que era la religión. Por aquel entonces, ya cuando yo ya tenía unos 18 años aproximadamente, estaba ya en auge un movimiento juvenil en Europa y también en Estados Unidos, que era el movimiento hippie. Y el movimiento hippie, pues, eran los jóvenes que queríamos cambiar el mundo, que no estábamos contentos con las circunstancias, con la situación que se estaba viviendo, y entonces pues era un movimiento de rebeldía contra todo lo tradicional, contra todo lo convencional, contra toda autoridad. De ahí que nos dejáramos el pelo, la música rock y todo ese tipo de cosas. Ahí lo que pasa es que también entraban las drogas, y de hecho ahí fue cuando empecé a tener mis primeros contactos, mis primeras experiencias con algunas de ellas. Yo nunca tomé drogas duras como la heroína, pero sí de las drogas, vamos a decir, que se llaman llamadas blandas, ¿no? Como eran las anfetaminas, el hachís, el ácido, etc. De hecho, en una de esas experiencias con ácido, con LSD, tuve una experiencia, vamos a decir, espiritual, porque ese tipo de droga te introducía en el ocultismo, y entonces allí fue donde me di cuenta de que el mundo espiritual existía, es una realidad, el mundo espiritual en este caso de las tinieblas. Pero eso me hizo pensar, bueno, de la misma manera que existe el mundo espiritual de las tinieblas, del oscuro, tiene que existir también el otro lado, el mundo espiritual de la luz. Si el diablo es una realidad, entonces Dios también tiene que ser una realidad. Y bueno, así estuve durante tiempo con mis amigos, experimentando todo este tipo de cosas, hasta que llegó un momento en el que tomé una decisión. Yo en ese tiempo estaba estudiando y trabajando. Estaba estudiando electrónica y estaba trabajando en un taller de electrónica, pero entonces decidí que tenía que llevar mis ideas a la práctica, y eso significaba que yo iba a dejar la casa de mis padres y iba a vivir mi vida como yo creía que había que vivirla. Y dicho y hecho, de la noche a la mañana yo desaparecí. Mis padres no sabían dónde me había metido, no sabían dónde estaba, no sabía lo que estaba haciendo. Yo les hice sufrir mucho con esa decisión que tomé, y entonces también decidí marcharme a Nepal, a Katmandú. Katmandú era entonces el sitio donde muchos hippies de muchos países se marchaban allí para ponerse en contacto con las religiones orientales, con el budismo, etc. Y eso fue lo que yo quería hacer, quería llegar hasta allí para vivir allí. Y así, después de muchas peripecias, salí de Madrid con 1000 pesetas en el bolsillo que me prestó un amigo, y después de muchas peripecias llegué hasta Beirut, hasta el Líbano. Pero yo pensaba que con un pasaporte tú podías viajar por todo el mundo sin necesidad de más. Pero resulta que cuando llegué a Beirut, la policía me preguntó que dónde estaba el visado. Y yo dije, ¿qué visado? Y entonces que era necesario un visado para pasar por el Líbano y seguir el viaje hacia más allá. Entonces ahí fue donde ellos me repatriaron para España, y en ese viaje de regreso para España fue donde yo me di cuenta de que de alguna manera mi vida se estaba convirtiendo en un fracaso. Volví otra vez a Madrid
y vuelta a lo mismo, vuelta otra vez al contacto con el hachís y con todo eso, y ahí también tomé conciencia de que aquello se estaba convirtiendo en una esclavitud en mi vida. Como yo ya había tenido algunas experiencias de tipo espiritual con esto que dije antes del LSD y también con la inclinación a todo lo que fueran religiones de tipo oriental, entonces en toda esa curiosidad espiritual una Biblia cayó en mis manos. Ahora mismo ya ni me acuerdo cómo llegó esa Biblia a mis manos y empecé a leerla. Y por ejemplo, un versículo que me habló directamente fue Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese pasaje me hizo ver de que, claro, todo tiene una causa, todo tiene un origen, y eso es lógico, es una verdad lógica que así sea. Las cosas no están aquí por casualidad, sino que han surgido porque ha habido alguien que las ha traído a la existencia. Y otro pasaje que también me habló fue en el libro de Proverbios, donde dice en el capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces, hasta entonces yo había pensado que la sabiduría consistía en adquirir mucho conocimiento. Y como yo había leído mucho de muchas clases de literatura, yo pensaba que eso era tener sabiduría. Pero el libro de Proverbios me decía que el principio de la sabiduría no es eso, sino que es tener temor de Dios. Y como yo no había tenido ningún temor de Dios, llegué a la conclusión de que yo en realidad era un necio. Y así tomé la decisión de un día irme a la montaña, en Gredos, en la sierra de Gredos, donde a veces íbamos los amigos, allí con el hachís y demás, en algunas chozas de pastores que estaban abandonadas, y allí nos pasábamos los fines de semana y demás. Pero yo decidí marcharme yo solo con un Nuevo Testamento y pasar allí en soledad unos días buscando a Dios y leyendo el Nuevo Testamento. Y después de estar allí unos días, bajé otra vez para Madrid y me di cuenta de que mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. No sabía lo que iba a pasar a partir de entonces, pero sabía que un cambio se estaba produciendo en mi vida. Uno de mis amigos me había dicho un poco de tiempo antes que su vieja era evangélica y que asistía a una iglesia allí en el barrio de Pueblo Nuevo, que era donde yo vivía. Y entonces eso me hizo ir a esa iglesia por curiosidad y aparecí un domingo por la mañana allí con mis pelos y todo aquello, y entonces asistí al culto. Y después de la reunión, el pastor, que se llamaba Arnaldo Fernández Arias, me dijo que fuera a su casa un día después para charlar y demás. Y entonces estuve en su casa y él me dijo una cosa: si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que renunciar a todo ese estilo de vida y a todas esas ideas que has mantenido hasta ahora. Y en ese momento en mí hubo una lucha en mi corazón, porque yo sí, por un lado quería seguir a Jesús, pero al mismo tiempo yo quería seguir manteniendo mi vida tal cual yo la había estado viviendo. Yo creía que eran compatibles las dos cosas, pero él me dijo: son incompatibles las dos cosas, tienes que decidir, si decides por Jesús, tienes que renunciar a todo eso. Y en ese momento hubo un combate dentro de mí, porque había una parte que me decía sí, adelante, pero había otra que decía no, no puedes hacer esto. Pero me puse de rodillas ahí en ese momento y decidí aceptar a Jesús. Y ese fue el momento de mi nuevo nacimiento.
y a partir de ahí yo volví a casa con mis padres y les pedí perdón por todo el daño que les había hecho. Busqué también un trabajo y me integré en la iglesia de Pueblo Nuevo. Y allí fue donde yo nací y crecí espiritualmente. Allí, un año después, conocí a la que luego sería mi esposa. Estábamos en el grupo de jóvenes y allí también fue donde yo recibí el llamamiento de Dios para servirle, de que un día le serviría. Tuvieron que pasar varios años en los cuales yo tuve que crecer espiritualmente y aprender muchas cosas que tenía que aprender, pero llegado un momento, pues yo tomé la decisión a los 30 años, cuando tenía 30 años, de dejar mi trabajo secular. Yo estaba trabajando en una fábrica, en el departamento de informática, tenía un futuro cómodo, un buen sueldo y algo brillante, sin problemas, ningunos humanamente hablando, pero yo sabía que Dios me había llamado a servirle y hablé con mi esposa y juntos decidimos que yo dejaba mi trabajo secular para dedicarme al servicio de Dios. Y efectivamente dimos el paso y bueno, pues a partir de entonces comenzamos a pleno tiempo a servir a Dios en la iglesia de Pueblo Nuevo. Y allí es donde estuve durante más de 30 años, 35 aproximadamente, sirviendo a pleno tiempo como pastor en la iglesia. Y bueno, pues el Señor nos ha traído hasta aquí y como dice en su palabra, hasta aquí nos ayudó el Señor. En determinado momento, un misionero americano que se llama Scott Smith, que trabaja con Wycliffe Traductores de la Biblia, vino a España para fundar una organización española que estuviera asociada con Wycliffe Traductores de la Biblia, y entonces fundó la organización que se llama PROEL, o sea, Promotora Española de Lingüística, y entonces me pidió a mí y a otros españoles también que formáramos parte de la junta fundadora de esta organización, de la cual luego llegué a ser presidente durante casi 20 años. Esta organización se dedica a traducir la Biblia a las lenguas que todavía no la tienen. En el mundo se hablan aproximadamente unas 7.000 lenguas, de las cuales hay como 500 que tienen la Biblia completa, traducida. Luego hay unas 2.000 que tienen el Nuevo Testamento completo, pero no el Antiguo Testamento. Y luego hay varias miles que tienen pues el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas nada más. Y luego hay otro grupo de lenguas también numerosas que no tienen ni un solo versículo traducido. Es decir, que hay una tarea muy grande todavía pendiente de hacer en cuanto a esto, porque si la gente no puede leer la Biblia, pues entonces no va a tener conocimiento del camino de salvación, de tal manera que es urgente y es muy necesario que esta tarea se efectúe. Y en ese sentido es por lo que existe PROEL aquí en España y otras organizaciones semejantes, hermanas, que están diseminadas por todo el mundo. Entonces hay misioneros que son lingüistas también, que se preparan y que van a los países donde estas traducciones son necesarias. Allí se afincan,
Allí aprenden la lengua, aprenden la cultura, en algunas ocasiones incluso es necesario crear un alfabeto porque no tienen sistema de escritura y luego es cuando traducen la Biblia. Por ejemplo, en México hay muchas lenguas, aparte del español, lenguas que son nativas, que son originarias de allí antes de que los españoles llegaran. Y allí, por ejemplo, pues esta organización Wycliffe ha estado efectuando y sigue efectuando una obra de traducción. Pues lo mismo que ocurre en México, también ocurre en otros muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, también de África, de Asia, donde hay innumerables lenguas, entonces que son autóctonas, que son nativas, y que es preciso que se efectúe esta tarea de traducción de la Biblia. Es algo que a mí me tocaba directamente porque mi ministerio desde el principio fue y es la enseñanza y la enseñanza y predicación de la Biblia. Por lo tanto, como esto tenía que ver con la traducción de la Biblia, pues estaba de alguna manera también relacionado con lo que yo estaba haciendo. Pues yo considero que es importante estudiar el Antiguo Testamento porque la Biblia es un todo. La Biblia está formada por el Antiguo y el Nuevo Testamento y entonces hay una continuidad, hay un hilo conductor que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. También se podría comparar como a un edificio que tiene dos plantas. La planta de abajo es el Antiguo Testamento y la planta superior es el Nuevo Testamento. Si quitamos la planta de abajo, la planta superior entonces se queda, por así decirlo, coja. Entonces es importante que comprendamos lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento para entender de esa manera en toda su plenitud el Nuevo Testamento. Por eso hemos comenzado aquí en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza el curso de introducción al Antiguo Testamento y hace 2 años entonces elaboré un manual para que los alumnos tengan este texto que pueda serles de ayuda, porque la verdad es que hay partes del Antiguo Testamento que tienen mayor dificultad que otras y de hecho yo también tengo mis preguntas sobre algunos pasajes del Antiguo, ya que hay cosas que son más difíciles, otras que son más asequibles. Pero yo invito a todo aquel que tenga interés para que nos visite en estas clases que estamos dando, pues esperamos que este material pueda servir de mucho provecho para todos aquellos que quieran visitarlo. Nuestra intención ha sido precisamente que sea de eso, un acicate que estimule al estudio, y no solamente al estudio, vamos a decir, intelectual o de la cabeza, de acumular conocimiento, que es bueno, pero que eso lógicamente tiene luego que traducirse también en una transformación y en una aplicación a nuestras vidas. Así que está disponible el material para todas las iglesias y para todos aquellos que desean acercarse al mismo, y esperamos que sea de mucha bendición para todos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta debe ser nuestra confianza, saber que aquel que comenzó la obra en nosotros, la terminará. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Historias de Fe. Que Dios te bendiga. Que derramaste por mí, yo no podría pasar
eternidad